son los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a Mil. 33 minutos pasaron, 34, se acaba de mudar Josema, no tengo la culpa. 34 minutos pasaron de las 13 de hoy, jueves 17 de noviembre del año 2022, avanzando muy rápidamente ya el 11º mes del año y ya a puertas de fin de año, con muchísima información económica, financiera que se está desarrollando tanto a nivel internacional, regional como internacional. Y ahora un tema que a mí me apasiona cuando hablamos de cuestiones sociales y también lo vinculado a la salud mental. Son temas que, vos no sabías, Dominica, ¿verdad? Son temas que a mí me encantan, te cuento. Y yo, Dominica, y le doy la bienvenida a Dominica Zavala, que estás rompiendo el récord esta semana. Sí, encima mañana me tienen de vuelta. ¿Otra vez? Sí, Yo pero bueno, este es un creo que tema que a mí también me apasiona, porque Sí. creo que es algo que cada vez más las empresas tienen que ganar conciencia. Si nosotros mismos ganamos conciencia en temas de salud mental, y más todavía si nos dejó algo la pandemia, es la importancia de la salud mental. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es una capa, así que te voy a dejar, Prince, que le introduzcas. Así mismo. Estamos con Cecilia Caniza, ella es médica, psiquiatra clínica e infanto-juvenil y del trabajo, y hoy nos va a hablar sobre la salud mental y productividad en el trabajo. Hola Cecilia, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola, muchas gracias, mucho gusto estar acá, un placer. Tu debut, me dijeron. Mi debut. Pero no te Estoy preocupes, nerviosa, nosotros somos muy admito. buenos. Voy a practicar mi propio mindfulness. Está bien. Poner Y un poco en transmitinos. práctica lo que enseño, a ver si funciona. Y transmitinos. Cecilia, ¿puedes comentarnos un poco antes de empezar con el tema? ¿Te estás desempeñando en el sector privado, público? ¿Qué es lo que haces? Sí, bueno, yo me desempeño actualmente en el sector privado. Me introducí a la medicina del trabajo cuando estuve 3 años en el hospital de trauma como psiquiatra para los funcionarios. Y ahí entendí que realmente es como una subespecialidad otra vez dedicarse a la parte laboral de la salud mental. Y ahí entonces decidí hacer la especialización también en medicina del trabajo. Y desde ahí estoy intentando, pero es un área que aún no está, así como estaban diciendo ustedes mismos, aún no está muy explotada, pero tiene muchísimo potencial. Entonces, Y no está explotado acá, obviamente en Paraguay, mucho menos, pero sí en los países más desarrollados han ganado conciencia de la importancia de eso. Nunca me voy a olvidar, durante los peores momentos de la pandemia, lo importante que era las cuestiones de salud mental y el apoyo de salud mental no solamente a la fuerza laboral que estaba encerrada en su casa, sino a los mismos trabajadores dentro de los hospitales para continuar dando fuerzas, ¿no? Porque el cuerpo y mente están íntimamente ligados. Sí, si hay algo que salió a la luz, ahí fue que la salud mental no estaba dada para nadie. Y que hay que hacer un esfuerzo para mantener la salud mental. Entonces se vieron cosas que a lo mejor se tomaban mucho por sentado, como es la soledad, como es el apoyo que a lo mejor se puede dar desde una organización para los empleados, porque hay mucha gente que no tiene su red de apoyo y que también los colaboradores o los empleados que están bien en salud mental les rinden mejor a las empresas. Fue algo que se abrió la cortina y se vio, como se abrieron los ojos a ese mundo que a lo mejor yo creo que iba a tardar un poco más de tiempo en notarse, así como se notó ahora. Y a mí me llamó mucho la atención cómo mucha gente se puso para ayudar. Hubo mucha solidaridad, como hubo esto que se llama humanidad común, donde se entendió que esto era un problema y se pusieron muchísimas cosas gratis de conocimientos, y los lugares reconocidos ofrecían mindfulness, charlas gratis, apoyo. Entonces se notó que eso también era de mucha ayuda y mucho beneficio. Y durante la pandemia, quiero recordar nomás que también se destinó incluso cierto presupuesto para la contención por parte del sector público, digo, ¿verdad? Para la contención de la población, por lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Un conjunto de situaciones que había que administrar, y por primera vez podría decir que eso que también mencionás, la salud mental, fue como un foco central y especial durante ese proceso, y que terminó de alguna manera siendo la base para lo que es hoy, ¿verdad? Sí, así mismo. Quiero tenemos demasiadas preguntas. Sí, demasiado. Yo tengo acá varias consultas, de hecho. Pero me gustaría ubicarle a la gente, Cecilia Villana, te iba a decir que era nuestra invitada anterior, Cecilia.
para que sepamos y de alguna manera podamos definir y ubicarnos qué es la salud mental. Bueno, es un término, un concepto muy amplio. Es básicamente el bienestar. La salud, como define la OMS, la salud física es poder hacer uso completo de todas nuestras facultades físicas para lo que es el objetivo que nosotros tengamos en mente. Y la salud mental es básicamente básicamente eso, poder hacer uso de todas nuestras facultades mentales para el objetivo que tengamos en mente. O sea, poder funcionar, ejecutar. Básicamente el objetivo que queremos, sea socializar, sea trabajar, sea dormir una noche completa, sea estar en calma, en paz. Básicamente eso. Y adelante, Dominica, te cedo. No, a mí me gustaría saber un poco las organizaciones. Bueno, ahora obviamente hablamos un poco de la parte del contexto, la pandemia, el foco que se le puso a la salud mental en un caso extremo, ¿no? Desde un enfoque de política pública, pero también desde un enfoque de productividad de las propias personas, cómo las mantenemos motivadas, ¿no? Y ¿Cómo pueden hacer las organizaciones, tanto públicas como privadas, para incorporar prácticas de salud mental o ofrecer herramientas para incrementar y mantener la salud mental? ¿Qué tipo de prácticas, por ejemplo, pueden incorporar las organizaciones? Uno pensando desde el otro lado de la audiencia que está escuchando una empresa o alguien que está pensando en cómo, vamos a decir, poder implementar y mejorar su departamento de recursos humanos, porque esto no es solamente recursos humanos, porque hay que tener una visión médica de esto, sí, pero está íntimamente ligado con la productividad, que hace que las empresas puedan rendir mejor y generar mayores ingresos y tener también empleados que sean mucho más útiles y felices y rindan mejor. Bueno, hay un montón de cosas que se puede hacer, es enorme, es muy variado y hay muchas instancias en las que se puede. Una instancia más general es tratar de llegar a todos los empleados en conjunto en general, y eso se puede hacer con charlas de promoción, de psicoeducación. Pero lo más importante, cómo se empieza, es por el interés de la gerencia. Justamente tienen que estar interesados y tienen que poner esto como una prioridad. Y para eso ellos mismos tienen que estar convencidos de que la salud mental es importante no es una cuestión no es un lujo, no es que el que quiere nomás, es necesario para la mejor productividad. Entonces es un beneficio tanto para el empleador como para el empleado. Y hay beneficios enormes. Entonces, para mí lo primero es que la gerencia esté convencida de esto para que sea una prioridad. Y que se convierta o que se caratule como una inversión más que un gasto, ¿verdad? Porque si empezás a sopesar o a medir, evidentemente eso, costo-oportunidad, ahí tenés el resultado, ¿verdad? Y de hecho está comprobado que es una inversión que trae muy buenos resultados. Estados Unidos tiene sus estadísticas, Inglaterra tiene sus estadísticas donde demostraron que la inversión trajo resultados porque disminuye tanto el recambio de empleados, la inversión que tienen que hacer para entrenar gente nueva, los gastos en la salud que traen los empleados que puedan tener algún problema de salud por las consecuencias de, otra vez, algún trastorno o algún problema de salud mental. Desde estrés, que puede ser algo que consideramos mínimo, aunque no es, hasta un diagnóstico mucho más severo que puede ser una depresión que es totalmente ya incapacitante, hasta el punto que una persona se tenga que ausentar totalmente del trabajo. Ahí quiero agregar algo porque me pareció sumamente interesante que quiero compartir. Imagino vos tenés ahí en el radar, pero para la audiencia, que según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de depresión y de ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón de americanos anuales en pérdida de productividad. Y yo me imagino que si lo trasladamos a un país tan pequeñito, evidentemente... obviamente estas estadísticas se dan en países que tienen la capacidad de medir eso, ¿no? Y te puedo asegurar que nosotros no tenemos ni ahí la capacidad de medición posiblemente de nuestras propias estadísticas para incorporar eso. Y de presupuesto destinado también, ¿verdad? Y está bien, eso es algo que vos dijiste, Prince, el hecho de mirarlo como una inversión, ¿no? Así como uno invierte en mejorar, vamos a decir... En ir al gimnasio. Pero contanos un poco más sobre ese primer paso. Bueno, identifica como prioridad la dirección de una empresa. ¿Qué prácticas puede hacer a partir de ahí? Y pueden hacer charlas de bienestar donde se les invita de repente a referentes.
se hace mucho esto de coaching. Son cosas que yo sé que se están haciendo ya actualmente y hay mucho interés y hay bastante oferta, entonces está como que bien recibido y bien aceptado. Pero eso es bastante superficial dentro de todo. A partir de ahí se puede ir bajando los niveles hasta hacer como una investigación dentro de una misma empresa. ¿Cómo están mis empleados? ¿Cómo está el estrés acá? Hay factores que se pueden buscar y analizar, que son los riesgos psicosociales de las empresas, que son justamente los factores que hacen que haya más chances de que las personas se estresen. Y las personas que se estresan son menos felices, menos productivas y están en mayor riesgo después de tener algún otro diagnóstico de salud mental otra vez. Y así se van como que filtrando y se van encontrando la cantidad de personas que están en riesgo y a partir de ahí se pueden hacer directamente ya consultas, donde se les hace screenings de problemas de salud mental, de estrés, de depresión. Y ahí ya sería como derivar a un especialista. Pero si es que esto se hace desde la organización de trabajo, se puede captar mucho más gente. Porque hay una realidad que por más que no nos guste, es el estigma. El hecho de que la realidad es que uno puede de repente darse cuenta que no está muy bien, pero de ahí a que llegue a una consulta pasa muchísimo tiempo. Y ese tiempo es tiempo en el que el cuadro empeora. Entonces, captar esto desde las empresas es hasta un nivel preventivo. Así mismo. Se Pero es actúa interesante rápido. eso que decís, bueno, sacar el estigma, ¿no? Hay países, con los países nórdicos, creo que fue Suecia y otros países que empezaron a incorporar técnicas de mindfulness o de, vamos a decir, de reflexión, de pensamiento, porque vivimos en un mundo que estamos hiperestimulados constantemente, ¿no? El celular, la computadora, el jefe, las redes sociales. Y eso, el hecho de sacarle el estigma desde vamos a decir, desde la infancia, desde la parte de educación, ganarse conciencia de cuáles son sus sentimientos, de cómo poder bajar sus niveles de ansiedad. Porque hoy en día los problemas de ayer no son los mismos los de hoy, porque hoy estamos hiperestimulados y tenemos que saber cómo llegar a desacelerarnos también para tener el descanso correcto. Sí. Y hay algo que me vino a la mente. Estuve en una conferencia en Chicago donde se habló específicamente de burnout, del síndrome del quemado. Te adelantaste a la pregunta de Horacio y Valeria. Leo Tal vez Méndez, podemos Leo comentarnos Méndez. un poco más de lo que Porque es llegaron varios burnout. mensajes sobre ese tema. Sí. Y hablaban un tema en particular que me tocó muy de cerca a mí por nuestra actualidad económica. Cuando hay problemas económicos, no se pueden hacer tantas intervenciones como se quisiera, porque lo primero que se tiene que hacer es sacar de la mesa el problema económico. O sea, si una persona tiene un sueldo mínimo o menos de sueldo mínimo y no está llegando a fin de mes y vienen en la empresa a hablarle de estrés, Claro. no tiene mucho, o sea, no se le puede ni siquiera pedir que preste atención a eso y que le dé la prioridad que amerita. Entonces, ese es un factor que para nosotros es muy importante también. Hay muchas cosas que primero se tienen que resolver y después poder ofrecer estas otras cosas. Porque yo soy profesora de mindfulness, pero no me puedo ir a enseñar mindfulness de repente a un lugar donde haya tanta precariedad, porque hay otras cosas que son mucho más importantes. Así Y hay cómo las personas pueden hacer para el burnout, y, o sea, sería como el desgaste de los empleados que ya no ven más el trabajo como algo que le puede contribuir personalmente o profesionalmente, sino como que algo que tiene que hacer que ya lo desgasta. Sí. ¿Cómo uno puede ir identificando eso y qué herramientas también puede tener la persona para bueno, ir superando a poco eso? Bueno, esto está ya... está hecho un diagnóstico, es un síndrome ya. Ya es un síndrome aceptado, está dentro de los criterios diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11. Eso permite que sea algo que se pueda diagnosticar como un síndrome y es algo que puede ser tomado como un reposo amerita. ¿Y cuáles son esos síntomas, Cecilia? Tiene tres subescalas, digamos, tres partes. Es el agotamiento emocional, la baja realización personal y la despersonalización. El agotamiento emocional es cuando ya dejó de
es tanto lo que ya venía estresado y sufriendo que se siente como agotado. O sea, no es que no me importa más, pero ya no tengo nada más para que me siga importando. O sea, como algo que se agota, el combustible que se acaba y ya no puede ir Los más. incentivos dejan de significar nada. Que irte a trabajar, ejemplo, se termina convirtiendo en una carga más como algo, un compromiso. Sí. O sea, es levantarte, me tengo que ir a trabajar. Sí, y no me quiero ir a trabajar. Y a veces incluso, imagino casos en el que capaz en esa condición, en esa situación, puede somatizarse y decir me siento enfermo. Totalmente. Son lo que más llama la atención es que justamente la gente que se quema en el trabajo es la gente que tenía mucha motivación e interés por el trabajo. Entonces el cambio es muy notorio. No se quema una persona que no le importa su trabajo. Se quema una persona que lo daba todo en el trabajo. ¿Y hay responsabilidad de la persona? ¿Hay responsabilidad de la gerencia? ¿Hay algún culpable o es solamente...? No se puede decir culpable. Realmente sí, es un término un poco fuerte. Sí. Pero realmente es responsabilidad de los dos. Mi profesor de medicina del trabajo decía, no se enferma el que quiere, se enferma el que puede, porque la gente tiene que tener la vulnerabilidad para que le dé lo que le puede agarrar. Entonces, una persona justamente que lo estaba dando todo en el trabajo y que no estaba poniendo los límites necesarios justamente para evitar quemarse, más una empresa, un empleador que le encanta que su empleado lo dé todo, claro, y le encanta que se quede horas extras, entonces le fomenta más y más, es la combinación perfecta para que después se termine es mucho quemando. El saber cuidarse a uno mismo también. Exacto. Cecilia, tengo varias consultas. Yo te adelanto. Sí. Era una pregunta, dice, ¿cómo la gestión del trabajo con relación a la división de las tareas y el tiempo para realizarlas puede afectar a los trabajadores en relación a la ansiedad en el caso de la sobrecarga de actividades? Como la división de tareas puede muchísimo. Es justamente ese es uno de los factores que se toma en cuenta como un riesgo psicosocial. La cantidad de trabajo que tenga, el volumen de trabajo, el tiempo que tenga, el poder de decisión de la persona de decidir yo voy a hacer esto de esta manera o justamente poner los límites, voy a hacer esto hasta acá y el resto ya no puedo y tengo que delegar, es importantísimo para el estrés. Porque yo creo, Cecilia, que un profesional o una profesional sabe de sus limitaciones y sabe en qué momento cruza esa línea de yo ya no puedo. Y hay otras personas que dicen, yo ya no puedo, prosiguen, pero con el riesgo quizás de eso que estamos hablando, ¿verdad? De quemarse y terminar siendo tan productivo a no ser productivo, ¿verdad? Es controversial. Yo creo que no todos saben sus limitaciones. Okay. Yo creo que hay mucha gente que no tiene conciencia de que o realmente la limitación que ellos creen que es su limitación ya está mucho más allá de lo que verdaderamente es una limitación saludable para ellos. Así como cuando comemos, de repente comemos y decimos, estoy llena, por eso paro. Pero es muy diferente dejar de comer cuando estamos satisfechos que cuando estamos llenos. Y son dos límites totalmente distintos. Es lo mismo, yo puedo seguir trabajando y detecto que mi límite es cuando se me cierran los ojos o cuando mi espalda está totalmente tensa, pero realmente eso es porque ya sobrepasé mis límites. Entonces hay mucho trabajo que hacer de conciencia, de que la gente entienda que sus límites no es porque ya no puede más física o mentalmente. Eso significa que ya agotó totalmente sus baterías. Colapsó prácticamente. Y creo que hay algo que no es menor, que es la comunicación, ¿no? Uno tiene que poder comunicar, estoy cansada, totalmente, no me siento bien hoy. Entonces, también en una relación de dependencia, obviamente no siempre te va a tocar, pero decir, mira, hasta acá puedo hacer esto, yo después necesito ayuda. Y a veces no somos buenos en decir eso, ¿no? O la comunicación o la estructura organizacional no promueve que uno pueda decir, no, hasta acá no puedo, eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que también, como en toda relación, una relación de pareja, es una relación de trabajo. Sí. Uno tiene que poder comunicar los recursos que necesita para seguir adelante, Y bueno, esa comunicación es muy importante dentro de, vamos a decir, yo creo la comunicación y la movilidad de una organización misma para ser ágil, porque el trabajo va a ir cambiando, vamos a ir sintiendo distintas presiones, vamos a tener funciones de automatización en nuestras tareas, entonces tal vez vamos a tener otro tipo de tareas, entonces hay que poder ir
creo yo, gestionando todas esas ansiedades y también responsabilidades dentro de uno mismo. Totalmente. Una apertura de parte de la gerencia de que la gente pueda decir esto libremente y que no van a ser estigmatizados o tildados como el que no puede o que se cansa muy rápido, el empleado problema. Porque muchos se sienten amenazados, y esto he escuchado desde mismos pacientes. Yo no puedo decir que ya no puedo más, porque eso significa que no soy bueno en mi trabajo. Rindo, y eso hace que esté amenazada y que pueda perder mi trabajo. Entonces viven atemorizados, ¿verdad? Y eso de por sí ya genera estrés, más todo el estrés que ya tenían de por medio. Es una acumulación excesiva totalmente. En el sentido que estaba exponiendo muy interesantemente Dominica, y por supuesto tu respuesta, ¿cuál es la importancia de un organigrama y de la correcta organización del trabajo para la salud mental dentro de las empresas? Me consultan también, Cecilia. Yo creo que eso es bastante personalizado a cada empresa. Sí. Hay empresas que funcionan muy bien con que cada uno tenga su propio orden, y hay empresas que necesitan un orden muy estructurado. Yo creo que esa es una respuesta más bien particular de cada empresa, que cada uno encuentre lo que funciona para ellos. No hay un modelo que funciona igual para todos. Una organización que tiene que inspirar la creatividad y movilidad de su agente. Necesita más flexibilidad. Una función que sea operativa, como, qué sé yo, se me imagina, no sé, un sector de construcción o tal vez un frigorífico, un sistema productivo muy tayloriano, es distinta a la organización. Sí. Lo que sí es siempre muy importante, y está también como otro factor de riesgo psicosocial, es que las reglas siempre sean claras. Las reglas de juego. Acá hay una flexibilidad. Vos podés trabajar acá, podés trabajar en tu casa, podés hacer esto en X tiempo, pero esta es la meta. A esto tenés que llegar. O sea, entonces con reglas claras, la gente entiende cómo se puede mover y tener esa libertad de hacer las cosas en ese rango. Porque también estresa el déficit de reglas, no saber qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, a quién le tengo que responder, o tener muchos jefes al mismo tiempo. O sea, el organigrama para mí es más dependiendo de cada empresa, pero las reglas sí tienen que ser bien, bien claras. Hablaste de un punto importante, Cecilia, y yo creo que este sistema de trabajo en el que existe más flexibilidad e incluso el interés por el sentir del empleado, se puso a prueba durante la pandemia, donde hubo una reconfiguración del sistema de trabajo. Y cuando digo una reconfiguración y se puso a prueba, y resultó, porque muchas multinacionales aplican este tipo de sistemas en el que le dan a sus empleados la libertad de trabajar 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, y en algunas empresas pequeñas también, ¿verdad? Pero eso le permite también al empleado estar motivado y poder compaginar tanto lo personal como lo profesional sin poner en riesgo la productividad. Por eso que vos mismo decís, ¿verdad? Sabe el compromiso, sabe el objetivo, la meta al que tiene que llegar o a la que tiene que llegar, entonces es como que va administrando su tiempo conforme al escenario que le toca. Exacto, las reglas claras. Así ahí es interesante eso que decís, Prince, porque bueno, hace poco se sacó un estudio que creo que fue publicado por la Reserva Federal de New York, que hablaba sobre la relación entre el trabajo remoto y la productividad, que es algo que todavía nadie pudo realmente medir de manera, vamos a decir, causal, ¿no? Es o no más productivo, es menos productivo, porque depende mucho de la organización, depende del tipo de trabajo. Pero me sorprendió una estadística muy interesante que decían que en general no es que hay hoy en día, en el nuevo periodo de acomodación, esas horas extra que la gente usaba para hacer el commuting o viajar para su trabajo, ya sea 2 horas y media, porque el tráfico está terrible, que la gente no es que trabajaba más en esas horas, sino que administraba otras cosas, hacía ejercicio, pasaba más tiempo con sus hijos. Sí. Entonces no es que trabaja más, entonces está mal hecha la pregunta. Es decir, esa hora extra que vos usabas antes para viajar o para esa flexibilidad que vos lo puedas tener para hacer cosas que te llenan más, ¿no?
Porque bueno, es algo controversial. De hecho, acá seguramente nos pueden decir todos los que están siguiendo el tema de Twitter, ¿no? Fue un tema que explotó, ¿no? Es decir, los que quieren continuar trabajando en una empresa de tecnología que supuestamente tenía la mayor tipo de flexibilidad, si no quieren volver a la oficina están todos despedidos, ¿no? Entonces es algo controversial y es algo que yo creo que se llegó para quedarse, porque también la gente precisa esa flexibilidad. Tal vez no una flexibilidad extrema, pero la flexibilidad de poder decir, quiero poder tener un horario flexible para hacer tal cosa. Y yo creo que es algo que vamos a ir formalizando, ¿verdad? Incorporando, por supuesto. Cecilia, antes de despedirte, y te comprometo porque me encantó este capítulo, ya dije al inicio y vuelvo a decirlo. Muchas gracias. Pero vamos a hacer toda una sesión de mindfulness acá. sí, la próxima, nos comprometemos. Algunos tips para promover dentro de las organizaciones la buena salud mental que podrías, a modo de recapitular y decirnos. Y otra pregunta, eso mismo, pero desde el lado del trabajador. Tengo tantas que se tres. se abultan en mi cabeza. Bueno, para mí es animarse a hablar más de esto. Yo creo que en el nivel en el que estamos, algo que pueda funcionar y ser efectivo. Porque si voy a lo que me parece que es realmente 100% efectivo, es que una persona pueda tener el acceso a la consulta que necesita y hacerse el tratamiento si es que eso amerita. Pero no sé si eso va a ser lo suficientemente eficiente en el nivel que se está ahora. Entonces yo creo que la promoción es lo más importante hoy en día. Que la gente se empiece a hablar de esto y que se trate de bajar este estigma para que se pueda reconocer casos, que las personas cuyos casos se reconocen, se les invite y se les estimule a obtener la ayuda que necesitan, y que eso no sea un problema, que no se les tilde como que es el empleado que tiene una debilidad o que tiene un problema, el empleado problema. Escuché tantas veces porque tiene estas dificultades. Entonces, si se libera ese estigma, creo que el cambio va a ser enorme. Y prestar también, imagino, y vos corregime, Cecilia, como especialista experta en el tema, tratar al cerebro o la mente como como un organismo muy importante. Así como la gente va al gimnasio para tratar de fortalecer y toda la cuestión física, también el cerebro es un organismo más que importante para todo el cuerpo, por llamarlo de alguna manera. Totalmente. Y dentro de esa promoción está todo eso, promover la salud tanto mental como la salud física, la alimentación saludable, el ejercicio, el enseñar estrategias de manejo de estrés, que son muchas. Desde temas de respiración. Sí, respiración, ejercicio como yoga, meditación, escuchar música, prender una vela. El mismo salir a caminar. Salir a caminar, que tengan un espacio donde puedan distenderse y pasar un ratito dentro de la oficina. Eso desde la parte de los empleadores, y desde la parte de los trabajadores es aumentar un poco más esta conciencia y empoderarse un poco más de hablar y de pedir y de decir. Y de entre los compañeros, muchas campañas se hacen para que los compañeros de trabajo, que son los que notan las diferencias en los compañeros que de repente de un día para otro dejaron de ser tan sociables, dejaron de entusiasmarse, su productividad disminuyó, que se acerquen y tengan un lugar a quien acudir. Una persona que irá, a esta persona le estoy viendo así, ¿qué vamos a hacer? Entonces que se pongan como planes de acción. Dentro de tus tips, Cecilia, entran las sesiones de comunicación entre los empleados. Sí. Estoy bromeando, de repente estamos ahí conversando. Incluye obviamente el intercambiar y cosas así. Es que sí. Es importantísimo que el ambiente sea un ambiente amigable. Cecilia, un gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias por estar ¿Dónde acá. te encontramos en las redes? Si de repente... Te comprometemos de vuelta. Por supuesto. Pero la gente de repente que quiere consultarte o quiere consultar algo... Yo estoy en un consultorio que se llama Mentalia. Estamos en las redes, en Instagram. Así como suena, Mentalia. Mentalia.pi. Y también tengo mi propia página de Instagram. Me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Te puedo buscar igual por Cecilia Caniza y ahí se aparece. Doctora Cecilia Caniza es mi página. Y hago cursos de mindfulness. Me gustan los grupos.
Y también consulta. Entonces te comprometimos para un próximo capítulo. Cecilia no solamente hace eso, sino también interactúa con muchas distintas disciplinas médicas, que creo que eso es algo muy importante hoy, no mirar de manera unilateral cada disciplina, ¿no? Porque somos un todo y en general hoy en día tenemos una visión más funcional de la medicina, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar. Te esperamos mañana, Dominica. Ahí estamos. Estuvo con nosotros Cecilia Caniza, médica psiquiatra clínica en Infanto Juvenil y el trabajo, hablándonos sobre salud mental y productividad en el trabajo. Le decimos a la gente que pueden escuchar este capítulo y otros en Economía a 1000. Spotify. Y en otro canal también. De YouTube. Así es. Estamos en todos lados, muy bien. Bueno, nos reencontramos mañana puntualmente. Horacio, Valeria, Dominica y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue. Hasta mañana. Hasta luego.